Bienvenidos a todos. Hoy vamos a presenciar la defensa de tesis de Jorge Guillermo Connor. Jorge pertenece a la camada 2018 de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial y hoy nos va a presentar un trabajo que se titula Metodología para ajuste y validación de DEMS, INSERT, en áreas urbanas con datos GNSS. Para este trabajo fue dirigido por el doctor Elio Pilota de FAMAF, que también es docente de nuestra casa, y fue codirigido por la doctora Francesca Cigna, que pertenece a la ASI de Italia. También hoy, en el día de hoy, se encuentran presentes los miembros del tribunal designados para evaluar este trabajo, que está conformado por la doctora Patricia Kisby de FAMAF, el doctor Germán Torres de LIMIT, de CONICET, y Juan Pablo Silva, que pertenece a ARBA, a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Antes de empezar con la defensa, les voy a pedir a todos, salvo a Guillermo, que silencien los micrófonos y que apaguen las cámaras. Solamente Guillermo va a tener habilitada su cámara y va a compartir su pantalla para que podamos ver la defensa. La disertación va a durar aproximadamente 45 minutos. Una vez que termine la defensa, se va a habilitar un espacio para hacer preguntas, comentarios, devoluciones de parte del tribunal y también de parte del público en general en caso de que surja alguna inquietud. A continuación, los miembros del tribunal se van a retirar a una sala privada donde van a elaborar el dictamen y una vez concluida esa etapa van a volver a esta sala donde van a hacer la lectura del dictamen y la devolución final con la nota. Así que bueno, creo que está todo claro y Guille, te deseo muchos éxitos y cuando quieras podés comenzar. Buenos días a todos, soy el ingeniero agrimensor Guillermo Connor y hoy les voy a hacer la presentación de la tesis para la maestría en aplicaciones de información espacial del Instituto Jülich. El título de este trabajo es Metodología para ajuste y validación de DEMS INSERT en áreas urbanas con datos GNSS. El outline de esta presentación es como el que vemos en pantalla. Primero vamos a ver los antecedentes, posteriormente los objetivos, marco teórico, la idea a desarrollar, las herramientas a utilizar, los procesamientos que se hicieron durante este trabajo, el algoritmo para hacer la implementación de la función llamada CAF, y CAF significa CONAE ASI, Área de Sensores Remotos FAMAF, el producto desarrollado en esa implementación, los resultados, las conclusiones, usos y aplicaciones, los trabajos futuros y los productos resultantes de este trabajo y la divulgación de los mismos. Los antecedentes previos al cursado de esta maestría son en mi carrera profesional la topografía, la geodesia, la fotogrametría, los errores de mediciones y las calibraciones y contrastaciones de instrumentos topográficos. Otras áreas de la agrimensura, como lo son la cartografía, la GIS y la IDE, y en relación al derecho, la mensura, el catastro, las evaluaciones y el ordenamiento territorial, son áreas que yo no había trabajado tanto. Entonces pensé cómo poder integrar la teledetección y el procesamiento digital de imágenes, aportando desde las disciplinas que les mencioné al principio y además aportar a las otras disciplinas de la agrimensura. Entonces, la respuesta que encontré fue la maestría en aplicaciones de información espacial, donde iba a poder integrar lo que les dije previamente, pero a su vez aportar a otras disciplinas de la agrimensura. El objetivo general planteado en el plan de trabajo presentado oficialmente fue crear una metodología para obtener modelos digitales de elevación en áreas urbanas mediante imágenes satelitales SAR, y voy a hacer la aclaración, SAR significa radar de apertura sintética, ajustados a partir de datos GNSS medidos en campo. Bien,
Los objetivos específicos son los que vemos en pantalla: generar un DEM mediante INSAR con datos de la misión Cosmo SkyMed para la ciudad de Rosario, generar un conjunto de puntos GNSS de campo vinculados entre sí, georreferenciar un DEM mediante la comparación entre los valores de altura respecto a datos GNSS, ajustar un DEM a partir de superficies generadas mediante datos GNSS, validar un DEM mediante la comparación con datos GNSS, calcular las diferencias entre un DEM INSAR y datos GNSS y validar los resultados comparando con otros DEM de otras fuentes. Observarán en esta presentación que el punto 2 y 7 están resaltados en otro color, y eso es porque los objetivos específicos presentados en el plan de trabajo no contemplaban estos dos, pero igualmente se avanzó en estos dos objetivos. Es decir, se pudo cumplir con los objetivos y algunos más. Los tres grandes ejes de este trabajo hacen a la geodesia y el procesamiento diferencial de datos GNSS, la interferometría de imágenes radar de apertura sintética y la programación para hacer el procesamiento digital de imágenes. Entonces tenemos tres grandes grupos: la parte de GNSS, la interferometría y la implementación, donde se programará. La idea que se pensó fue separar la generación, el ajuste y la validación. En ese sentido, el input de entrada será datos GNSS e imágenes Cosmo SkyMed para generar una nube de puntos de los datos GNSS y un modelo digital de elevaciones a partir de las imágenes mediante interferometría. Entonces, en esta instancia, ese resultado es el input y el output que pasará a la etapa siguiente, que es el ajuste. En ese ajuste ingresa la nube de puntos para el ajuste y el DEM. Se generan superficies de ajuste y ese output pasará a la instancia siguiente, que es la validación, donde se toma otro nuevo conjunto de datos GNSS y se calculan los errores asociados a ese DEM. De esa manera, el output final es un DEM y los errores asociados. Bien. Las herramientas, es decir, los software utilizados, fueron el TBC, que es un software propietario de la empresa Trimble para procesar los datos de los receptores de la marca homónima. Como es un software propietario, fue necesario una licencia, y la licencia utilizada fue la que cuenta la Universidad Nacional de Rosario, que para este trabajo ofició como unidad de desarrollo. El software SNAP de la Agencia Espacial Europea, que es un software open source. El QGIS, que tiene una licencia, open source, pero el nombre específico es, como pueden observar en pantalla, GNU GPL. Estos software son los que sirven para hacer el input de los datos crudos y hacer el output, que después pasarán a la instancia de implementación. En la instancia de implementación se utilizó el lenguaje Python, que tiene una licencia libre permisiva. Se utilizaron librerías ya programadas en este lenguaje. Se aplicaron métodos numéricos para ajuste y se realizó estadística de errores a partir del error medio cuadrático, de los extremos y los quintiles, y el momento de orden 1 y 2, que es la media y la desviación estándar. En relación al procesamiento de datos GNSS, la disponibilidad final fue 97 puntos distribuidos
por la ciudad de Rosario. De estos 97 contamos con puntos de la red ADT, que significa Acosta Dannenberg Tanave, y es una red geodésica diseñada en el marco de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Esta red cuenta con todos los estándares necesarios para ser una red geodésica. Los puntos PAF, y les comento, PAF significa punto de apoyo fotogramétrico, son puntos que se utilizaron para hacer el ajuste de un modelo digital de elevaciones aerofotogramétrico sobre la ciudad de Rosario, y se hicieron 2 campañas de medición en conjunto con la Cátedra de Geodesia de la Universidad Nacional de Rosario para densificar nuevos puntos y además tocar puntos en distintos lugares de la ciudad de Rosario, tanto de los PAF como de la red ADT, para que todo quede vinculado entre sí. Estos puntos GNSS, en la instancia del ajuste y validación, se distribuyeron 58 puntos para hacer el ajuste, que es el 60%, y 39 puntos para hacer la validación. En relación al procesamiento interferométrico en el software SNAP, se contó con 8 pares de imágenes Cosmo SkyMed provistas por la Agencia Espacial Italiana a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el marco del proyecto conjunto entre ambas agencias, que es el proyecto SIAGE, para el proyecto en particular de modelos digitales de elevación ajustados y validados a partir de datos GNSS medidos en campo. En la etapa de preprocesamiento para aplicar el proceso interferométrico se obtienen los resultados de la base perpendicular, la base temporal, la coherencia general para toda la escena y la altura de ambigüedad resultante para esa geometría de adquisición entre los pares. De este conjunto de 8 pares se procesaron todos, pero no obstante esto, el par 2, que podemos observar en pantalla señalado en rojo, es el que se utilizó para continuar en el avance de este trabajo. La elección surge porque es la escena que tiene mayor coherencia general, como pueden observar en pantalla, 0,76. Una coherencia cercana a 1, nunca va a llegar a 0,1, pero cercana a 1 implica que es una buena imagen para hacer interferometría, y cercana a 0 que no lo es. El procesamiento interferométrico en sí mismo, una vez que se hizo el preprocesamiento, consiste en hacer el interferograma entre las 2 imágenes, aplicar un filtro de Goldstein, el multilooking, para pasar después a la etapa de conversión de fase a elevación. En la filmina PTE significaría Phase to Elevation. Y el resultado final del proceso es un DEM Cosmo SkyMed de 10 metros de resolución con un píxel cuadrado. Entonces, una vez que hemos obtenido ese DEM de 10 metros, se utilizó el software QGIS para hacer un análisis visual de los resultados, como pueden observar en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda ustedes observarán que algunos puntos, ¿dónde está el mouse? Aquí. Estas áreas no tienen datos, y eso es porque en el proceso interferométrico se obtuvieron valores atípicos, como puede ser un salto, que de pronto un punto quede con mucha altura o muy poca altura, y uno sabe por la característica de la topografía que eso no es cierto, entonces se los elimina y después se los rellena
a partir del procesamiento de imágenes. Esto lo podrán haber observado en bibliografía, que lo mismo se aplicó para el modelo SRTM. Otra instancia en la que se utilizó el procesamiento de QGIS es para hacer los histogramas de las diferencias entre el DEM obtenido a partir de interferometría y el DEM aerofotogramétrico del IGN, que les había comentado anteriormente, de esos puntos de apoyo fotogramétrico. Estos histogramas se hacen en dos instancias: previo al ajuste, es decir, antes de que el DEM ingrese en la aplicación CAF, y posterior, es decir, con el valor resultante. Observarán ustedes ya en esta filmina que el histograma de la izquierda llega a valores de 250 y el histograma de la derecha a valores superiores a 400. Es decir, ya nos está diciendo de que el DEM posterior al ajuste es más similar al vuelo aerofotogramétrico, al modelo aerofotogramétrico. El procesamiento en Python, voy a hacer una aclaración sobre el software, sobre el lenguaje Python. Existen lenguajes específicos para procesamiento digital de imágenes, como por ejemplo el IDL, pero cuando comencé a hacer el trabajo me encontraba con que no tenía licencia, así que elegí un software, un lenguaje que sea libre. Esto no solamente por una cuestión logística, por no contar con una licencia, sino porque además la tendencia general es hacia los lenguajes libres. Las características del CAF, el lenguaje es Python, la cantidad de líneas aproximada es de 797, redondeemos en 800. La cantidad de librerías utilizadas son 6, las funciones elaboradas dentro del software son 19, las funciones se pueden reciclar, esto es, se las crea, se las diseña y se las escribe de manera tal que puedan ser reutilizadas en distintas instancias del procesamiento o, si fue necesario, para aplicar nuevos procesos. La geometría del espacio de trabajo es automatizada. Esto quiere decir que una vez que el software carga una imagen, a partir de llevar el cabezal a la imagen que se quiere abrir, el software lee las características geométricas de la imagen y a partir de esas características diseña el espacio de trabajo. Además, los puntos GNSS, que son puntos en una lista, se los pasa también a una matriz. Esto también nuevamente es automatizado. Los procesos de ajuste y validación pueden ser automáticos u opcionalmente uno los puede ir haciendo por partes. Y los procesos que se utilizan en la automatización, tanto en la automatización como en el proceso que va haciendo uno a la par, pueden ser modificados durante el proceso o pueden ser los que el software genera por defecto. Bien, el algoritmo de la implementación consiste en lo siguiente. Primero que nada voy a hacer las referencias en una instancia de decisión. Si la respuesta es sí, la implementación va por el camino azul. Si es no, va por el camino rojo. Entonces, inicia el software, se cargan los datos GNSS y se hace una traslación en XY por mínimos cuadrados. Esto es una georreferenciación plana altimétrica. Se determina si esa traslación es válida. Si es válida, va a pasar a hacer la traslación en Z. Si no es válida, va a volver y va a decir que hay que cargar nuevos puntos GNSS.
La traslación en Z consiste en calcular el valor medio de las diferencias entre las alturas del DEM y los puntos GNSS y hacer una traslación. Si esa traslación es válida, va a pasar a la instancia siguiente, si no, volverá a la instancia original. Vamos a suponer que la traslación es válida, entonces pasa a hacer el ajuste a partir del desarrollo de superficies mediante spline lineal y spline cúbicos, es decir, dos superficies. Una vez que hizo esto, va a pasar a cargar los nuevos puntos de validación y va a calcular si la validación es correcta. Entonces va a hacer el cálculo de los errores del DEM ajustado. Si esos errores cumplen con la tolerancia alcanzada cumple con lo esperado, entonces el resultado es un DEM con sus errores asociados. La implementación del CAF, es decir, de todo esto que yo les comenté recién sobre el algoritmo, básicamente lo que hace es leer los inputs. Los inputs son la imagen y los datos GNSS para el ajuste y la validación. Genera el espacio de trabajo, normaliza los datos, es decir, lleva las imágenes y los puntos GNSS a matrices que sean comparables entre sí. Hace un relleno a partir de un filtro de pasabajo y ese relleno lo aplica sobre los puntos que les comenté anteriormente de los valores atípicos filtrados en QGIS. La instancia siguiente es hacer el ajuste a partir de un spline lineal al que también se le aplica un filtro de pasabajo para suavizar los puntos GNSS y las líneas que unen los puntos, porque ustedes sabrán que un spline lineal va a tener quiebres y sabemos que el terreno no responde a esas características. Mientras que el spline cúbico se hace a partir de una función de base radial. La instancia siguiente es comparar las superficies de ajuste entre sí y aplicarle máscaras para que en la instancia de ajuste el mismo se aplique solamente en las áreas donde poseen datos, tanto la superficie lineal, el spline lineal, el spline cúbico y el modelo a ajustar. Se aplica el ajuste y en la validación vuelve a repetir los procesos del punto 1, 2 y 3, es decir, vuelve a leer esa imagen, vuelve a generar espacio de trabajo y vuelve a normalizar los datos. Esto notarán ustedes que podría seguir trabajando con los puntos y con la imagen que ya está cargada, que es el producto resultante de los procesos. Pero como les había comentado antes, esto lo que permite es que si el día de mañana le agregare nuevas funciones al software, lo podría hacer automáticamente. Una vez que hace la validación, se calculan los errores, como lo vimos anteriormente, y en la instancia de almacenamiento y para conservar un criterio unificado, la matriz georreferenciada resultante de cada uno de los procesos y las ventanas gráficas escaladas que representan esas matrices son todas guardadas con la misma nomenclatura y título, es decir, todas tienen el mismo nombre y el mismo título. De esa manera es fácilmente identificable el resultado de cada proceso. El producto CAF, notarán ustedes en la imagen superior izquierda, se llama 00 CSK original, es decir, es la imagen original que ingresa en el proceso. La imagen superior derecha es la imagen del DEM Cosmos SkyMed desplazado en XY, es decir, georreferenciado planimétricamente, desplazado altimétricamente y con el filtrado y relleno a partir del filtro de pasabajo. La imagen inferior izquierda
representa las diferencias entre el spline de grado 1 y aplicado el filtro de pasabajo y el spline cúbico. Las escalas que tiene esta imagen, notarán, son los valores de altura que tienen las diferencias. Mientras que la imagen inferior derecha es la media entre la superficie de spline de primer grado con el filtro de pasabajo y el spline cúbico. En este punto me gustaría que ustedes observen la imagen superior izquierda y la inferior derecha, donde una es una superficie matemática y la otra es una superficie resultante de un proceso interferométrico a partir de mediciones con el sensor. Y notaron ustedes que son muy similares en cuanto a la distribución de las alturas, lo cual es bastante lógico porque lo que nos está diciendo es que guardan relación entre sí. El resultado final de este proceso, notarán ustedes que el título de esto es 19 Image Resulting with None, es decir, es la imagen del proceso número 19. Y el resultado final es el DEM con el ajuste, la validación y el cálculo de errores, que lo podemos observar en pantalla, donde el promedio pasa de 1,66 m a 0,85 y observamos que todos los estadísticos mejoran. En esta tabla que ustedes observan en pantalla, notarán que la imagen tiene nombres 0, 0, 0, 1 y 19, es decir, se calcularon los errores en distintas instancias. En este caso, la 0, 0 es la imagen que ingresa, la 0, 1 es la que ya tiene el desplazamiento en X, Y y Z, y con el relleno a partir del filtro de pasabajo. Las conclusiones de este trabajo son que es posible desarrollar implementaciones a partir del uso de software gratuito u open source. En este caso tuvimos algún inconveniente con el TBC, pero se resuelve con la licencia propietaria. Y esto es bastante lógico, ya que cuando uno compra un instrumental, como lo es un receptor GNSS, en general van a venir con el software propietario. El producto es operativo, funciona y da resultados que además son competitivos, lo cual es una buena noticia. La metodología es completa, es decir, arranca desde datos crudos de observaciones GNSS y imágenes Cosmos SkyMed para llegar a un DEM ajustado. Y otra conclusión interesante de este trabajo es que a partir de abordarlo mediante un enfoque multidisciplinario en un equipo de trabajo donde contamos con profesionales de distintas especialidades, fue un excelente resultado justamente a partir de esto, es decir, de mirarlo de distintos lugares. Las aplicaciones y los usos que podría tener este tipo de implementaciones, y en esto me refiero no solamente a los DEM, a la interferometría, sino que también al ajuste y la validación. Esto se podría usar para hacer correcciones de imagen en teledetección, para hacer análisis geológicos o topográficos, o por ejemplo de químicos, es decir, el contenido de un determinado químico en el suelo, y hacer los ajustes y las validaciones de ese tipo de químico en el suelo a partir de las superficies, como hemos visto anteriormente. También, en ese sentido, aplicar los ajustes a estudios atmosféricos. Los trabajos futuros que se podrían desarrollar a partir de este trabajo de investigación, en relación a los datos de input, se podrían densificar nuevos datos GNSS para este trabajo en particular, para mejorar las superficies de ajuste. En relación al ajuste en sí mismo, otras estrategias numéricas,
Sobre las implementaciones en sí, pensar en desarrollar inteligencia artificial para generar superficies que se ajusten más aún. En relación a la amigabilidad del software, desarrollar el entorno gráfico para que no tenga que desarrollarse utilizarse mediante consola. En relación al análisis de errores, hacer el análisis del momento de orden 3 para analizar la simetría de la distribución de esos errores. En relación al procesamiento interferométrico, desarrollar la implementación en Python del proceso interferométrico para que el programa cumpla con todo el proceso y de esa manera uno utilizaría un solo software. Y en relación a las publicaciones, terminar de hacer la publicación de un tutorial sobre el proceso interferométrico con imágenes como SkyMed en Snap y la publicación de resultados de los datos GNSS en el portal Rosario Datos Abiertos del municipio de Rosario. Los productos de este trabajo de investigación fueron procesos interferométricos para obtener los DEM, generar espacios de trabajo y normalización de datos espaciales, el ajuste y validación de datos espaciales, que es lo que vimos en la implementación. Las publicaciones fueron un artículo científico en el acta del 12º Congreso Nacional de Agrimensura del año 2019, el informe de pasantía en la Agencia Espacial Italiana del año 2019 y la presente tesis. En relación a las disertaciones, desde el comienzo de la maestría y relacionado a los ejes de esta tesis, se hicieron 12 disertaciones. La primera en el Instituto Urich sobre georreferenciación en teledetección y GIS en el 2018. En la segunda jornada del área de sensores remotos de la Universidad de Rosario en el 2018. 2 entrevistas en vivo desde la Agencia Espacial Italiana, uno para Jornada de Medios de la provincia del Chubut y otro para Radio Nacional de Neuquén. La disertación en el 12º Congreso Nacional de Agrimensura. Una disertación en la reunión anual de la Federación Argentina de Agrimensores en diciembre del año 2019. La presentación del trabajo de la pasantía en la Agencia Espacial Italiana en el Gulich en el año 2019. Una disertación para el taller del grupo de investigación del anuncio de oportunidad SAOCOM-DEM con el grupo del área de sensores remotos en el 2019. La tercera jornada del área de sensores remotos. Una disertación en la jornada de divulgación en ciencia del espacio y tecnología aeroespacial en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Córdoba. Una disertación para la Cátedra de Introducción a la Agrimensura de la Universidad Nacional de Córdoba y una disertación como representante del grupo de investigación de la Universidad de Rosario, cuya investigadora principal es Laura Valparda, del anuncio de oportunidad SAOCOM-DEM en el año 2020. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco por su tiempo y muchísimas gracias. Bueno, Córdoba, siendo el día 30 de junio de 2020, se reúne el Tribunal Especial de Tesis designado por resolución del Canal 132 de 2020 y resolución del director del Instituto Gulich 9 de 2020, integrado por los miembros titulares, doctora Patricia Quisbia de FAMAT, doctor Germán Torres y MIT CONICET, y magíster Juan Pablo Silva Arba, y habiendo analizado previamente el trabajo de tesis de maestría del alumno de la cohorte 2018 de la MAIE, ingeniero agrimensor Jorge Guillermo O'Connor, DNI 33.345.134, titulado Metodología para ajuste y validación de DEM-SINSAR en áreas urbanas con datos GNSS, el cual fue dirigido por el doctor Elvio Ángel Pilota, FAMAT, y codirigido por la doctora Francesca Signa, ASI Italia. Después de escuchar la defensa oral, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una calificación de 10 para optar al grado de magíster en aplicaciones de información espacial
carrera organizada conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, CONAE UNC, y la Facultad de Matemáticas, Astronomía Física y Computación, UNC. El trabajo de tesis cumple ampliamente con los requerimientos de la carrera de maestría, siendo su mayor aporte un producto que involucra el procesamiento de imágenes satelitales aplicado a la generación de DEM, ajuste y validación con datos de campo obtenidos en la ciudad de Rosario, implementación de algoritmos matemáticos, desarrollo de software, entre otros. El desarrollo demostró amplios conocimientos y solidez en el manejo de varias herramientas multidisciplinares. El producto generado por esta tesis muestra posibles aplicaciones en otras áreas, como datos de entrada en modelos de calidad de aire y otros. El ingeniero agrimensor O'Connor demostró solvencia en el conocimiento de las herramientas utilizadas, tanto de su especialidad como también de matemática y computación. El trabajo escrito está correctamente organizado, detallando claramente los objetivos, la metodología usada, el marco teórico, la bibliografía, la presentación de resultados y las conclusiones. Tiene una buena organización en secciones, se complementa con figuras y tablas que ilustran los conceptos y los resultados obtenidos. La presentación oral fue clara y amena, en tiempo y forma, respondiendo adecuadamente a todas las preguntas del tribunal y de la audiencia. Siendo las 11:30 horas del día 30 de junio de 2020, este tribunal da por finalizada su actuación. Muchas gracias por la lectura y sí, un aplauso. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Jorge! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! Muchas gracias, Patricia y demás miembros del tribunal. Quisiera comenzar agradeciendo al tribunal, porque la devolución del tribunal permitió un salto de calidad en el resultado de la tesis que es de destacar. Yo quisiera reconocer al equipo de trabajo, a la doctora Francesca Chignai de Dato Tapete, a Laura y a Diego del área de sensores remotos, a mi director Elio, que además de ser un importante aporte teórico, es una excelente persona, a los colegas Néstor y Guillermo del Departamento de Cartografía de Rosario, y además del equipo de trabajo tuvimos la colaboración de distintos profesores como Gustavo Hidardo de la Universidad de Rosario, Gabriel Kasek y Mario Lanfi, a Eduardo O'Connor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a las gestiones de Sabrina Ricci para que fuera admitido en la ASI, las gestiones dentro de la Universidad de Rosario de Cristina Pacino y José Velaga. Y yo quisiera agradecer a toda mi familia, a mis amigos, a la autoridad del Gulich y todo el personal del Gulich, a mis compañeros de maestría, a todos mis amigos de CENEA, a la familia de ASI, y a todas las personas que de una manera u otra formaron parte formaron parte de este trabajo, porque yo considero que solamente fui parte de esto y hubo un montón de personas que fueron parte, tanto de instituciones como en ese caso la Federación Argentina de Agrimensores, que además me becó para poder hacer la pasantía en Italia, al igual que la IEEE, la CONAE, la Agencia Espacial Italiana, la Universidad de Rosario. Bueno, son muchísimas las personas que podría nombrar, a todo el personal del Centro Espacial Teófilo Tabanera, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia de Italia, a mi familia de Argentina, a mis amigos, mis hermanos de la vida. Y quiero dejarle unas palabras
que es la dedicatoria de esta tesis a Faustina, Luana, Úrsula, que te estamos esperando, Emma y demás sobrinos. A esas personas que han creído en mí, inclusive más que yo mismo en algunas ocasiones. Y aprovecho para dejarle un consejo a mis sobrinos actuales, los que vendrán. Respétense, respeten al prójimo, sean sinceros, constantes, vuelen alto y aprendan de nuestros errores. Gracias a todos. Ahora.